Amados y amadas del Señor, Dios me les bendiga, me les guarde. Les doy una bienvenida especial a este servicio de hoy, este servicio de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, mis hermanos, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. No estamos aún en el templo, aunque estamos a un domingo de volver al templo, y aprovecho para decirles que el próximo domingo estaremos en vivo en nuestra casa presencial, donde todos pueden venir para celebrar la presencia del Señor en los diferentes horarios que tenemos. Pero hoy, hermanos, quiero pedirle el favor que disfrutemos este servicio y lo pongamos en las manos del Señor. Padre, ponemos este tiempo, este servicio de hoy en tus manos, y rogamos que sea tu presencia en medio de nosotros, que sea tu Espíritu, Señor, en medio de este servicio, hablando a nuestros corazones, Señor, y que podamos alabarte aquí desde nuestras casas, los que están en casa, los que están en diferentes lugares, Señor, podamos alabar y ministrar tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos porque tu presencia ha estado con nosotros, nos ha guardado y nos ha sostenido. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a celebrar juntos al Señor, mis hermanos. Vamos a alabarle y luego recibiremos también una palabra. Bendiciones, mis hermanos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí,
buenos días. Dios me los bendiga, me los guarde. Es un verdadero privilegio, mis hermanos, poder compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Acompáñenme, vamos a darle a Dios la gloria y vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre amado, en tu nombre venimos a este lugar delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Te pedimos que limpies cada día nuestra vida y que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre en nuestro corazón, Señor, y nos ayude cada día a ser cristianos de testimonio y de bendición para otros. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en las enseñanzas de Jesús. La última vez que compartimos la palabra quedamos en una enseñanza de Jesús que habíamos llamado enemigo al acecho. Y precisamente el Señor Jesús en Mateo 12:43 nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mis hermanos y hermanas, antes que Cristo nos rescatara, cuando no habíamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vivíamos bajo el dominio del maligno, cegados y engañados. Llamábamos a lo bueno malo y a lo malo llamábamos bueno. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero vino nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, y nos libró de la potestad de las tinieblas. Y nos pasó, mis hermanos, de ese reino de tinieblas al reino de la luz. Y echó fuera de nuestra vida todos esos espíritus inmundos que nos engañaban y que nos ataban. Él nos dio libertad, nos dio sanidad y nos dio vida abundante. Ahora, gloria a Dios, pertenecemos al reino de Dios. Somos hijos de Dios, lavados y limpiados por la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Gracias damos a nuestro Señor por habernos sacado, mis hermanos, de este dominio de las tinieblas y llevarnos a su reino, a su luz, por hacernos nueva criatura, por limpiarnos de toda la maldad y de todo lo que el enemigo había hecho en nuestra vida. Dios nos libró. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, porque el Señor Jesús nos advirtió en este pasaje que acabamos de leer, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va del hombre, él se va, pero luego regresa. Y dice el verso 44: volveré a mi casa de donde salí. Ese espíritu inmundo se va, pero no se va tan lejos y sigue al acecho. En algunos casos, cuando ese espíritu inmundo regresa a ver cómo está su antigua casa, esa persona de donde el Señor lo despojó, de donde el Señor lo sacó, entonces vuelve a mirar qué está pasando. Y en algunos casos, cuando llega, encuentra esa casa desocupada, barrida y adornada. ¿Y sabe lo que hace? Porque no hay nadie habitando allí. Dice: vuelve a entrar allí, pero ya no entra solo, ahora entra con unos amigos. Dice que trae otros espíritus peores que él, y entrados una vez más moran allí, y el estado de aquella persona viene a ser peor que el primero.
Es por esto que ustedes y yo debemos andar con sumo cuidado, porque el enemigo sigue al acecho buscando a quien devorar, buscando un cristiano descuidado a quien destruir. Y entonces por eso esta mañana vamos a ver cómo enfrentar esta situación para que este espíritu inmundo no vuelva a tomar control de nuestra vida. En primer lugar, para que este espíritu no tome control de nuestra vida y para nosotros poder enfrentarlo, entonces necesitamos llenar nuestra vida, que nuestra casa no esté vacía. Recuerde que ese espíritu inmundo vuelve a esa casa y a veces la encuentra que está barrida, adornada, bonita, pero la casa está vacía. Créanme, mis hermanos, que una persona en la cual Dios no esté, es una vida vacía, es una vida sin propósito. Una persona en la cual Dios no habite, de seguro que es un blanco muy fácil para que los espíritus inmundos lo ataquen y lo lleven a la ruina. Mantén tu casa barrida, limpia. Mantén tu casa hermosa, adornada, pero manténla llena. ¿Llena de qué? En primer lugar, vamos a llenar nuestra vida con abundante palabra. Que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche este término que utiliza el apóstol Pablo. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Igual el mismo Señor Jesucristo en San Juan 5:39, Él dijo que escudriñáramos las escrituras. Es decir, a profundidad entremos en las escrituras. Y Deuteronomio 6:6, Él dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás y hablarás de ella. El Señor sabe, mis hermanos, por qué nos da estas instrucciones en la palabra. El Señor Jesús derrotó a Satanás en medio de una fuerte tentación. Lo derrotó con la palabra que estaba morando en él. Y es por eso que él le responde a Satanás en sus ataques. Le responde: vete, Satanás, porque escrito está. La palabra de Dios nos fortalece en medio de la tentación. Si usted quiere ser fuerte y salir vencedor en medio de toda tentación, tome la palabra de Dios y vívala, apropiese de ella. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige para que nosotros no caigamos en las trampas de Satanás. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, no caeremos fácilmente en las trampas del maligno. No caeremos en los engaños de Satanás, mis hermanos. Pero el que no tiene la palabra morando en él, es muy fácil que el enemigo lo engañe. Llene su vida también de oración. Jesús, que en cada momento le insistió a sus discípulos sobre la importancia de la oración. En una ocasión les dijo: acompáñenme a orar, y ellos se quedaron dormidos. Y él también en Mateo 6 le decía a sus discípulos: si ustedes quieren tener un encuentro con Dios, tengan una vida de secreto, tengan una vida de oración. Vosotros pues oraréis así. Él insistió a sus discípulos que si ellos querían ser cristianos fuertes, necesitaban desarrollar fortaleza en la oración. Nosotros los cristianos necesitamos hoy desarrollar esa vida de oración, mis hermanos, porque la oración nos lleva a tener una relación con el Padre, nos lleva a tener una comunión íntima con el Señor, nos lleva a conocerle, mis hermanos, y a ser sensibles cuando el Señor nos habla. La oración nos hace sensibles a la voz de Dios. El apóstol Pablo también, en muchos de sus escritos, dice que no podemos descuidar la oración. Efesios 6:18, él dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
y velando en ello con toda perseverancia. En otras palabras, perseveren siempre en la oración, manténgase alertas en la oración. Y a los colosenses les dice: oren sin cesar. Es decir, todo el tiempo ustedes deben mantener su vida de oración, no puede cesarla. Creyente, mis hermanos, que descuida su oración es un creyente que descuida su relación con el Padre. Creyente que descuida su vida de oración es un creyente que poco a poco su vida espiritual comienza a morir. Por eso, mis hermanos, es que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, entendieron cuando Jesús les insistía que oraran. Y por ello ellos allá en Hechos 6:4, ellos toman esta decisión frente a todas las ocupaciones que tenían. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eran las dos cosas en lo que ellos perseveraban. Eran las dos cosas en lo que ellos hacían para mantener su vida llena de Dios, para mantener su vida fortalecida en el Señor. Ellos nunca descuidaron la oración y la palabra. Amados cristianos, amigos, no descuide la oración, no descuide la palabra, porque un cristiano sin oración y sin palabra no es cristiano. Es simpatizante, le gusta el evangelio, pero no es cristiano. Esto, mis hermanos, es lo que nos hace ser fuertes a nosotros los cristianos. También pídale al Espíritu Santo que llene su vida con su presencia. Que la presencia del Señor sea una realidad en nuestra vida. Porque recuerde que si el Señor está en nosotros, el ángel de Jehová está ahí acampado a su alrededor, para cuidarle, para protegerle. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad, dice las Escrituras. Donde el Espíritu lo llena todo, no hay lugar para obras de las tinieblas. Notemos esto. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, y fue tentado estando en la condición de hombre, dice Lucas 4:1, en medio de esta tentación, escuche: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Lleno del Espíritu Santo, Jesús, nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo. Y el Señor enfrentó a Satanás y lo hizo lleno del Espíritu Santo. Cuando él se enfrentó a Satanás, estaba lleno del Espíritu Santo. Igual los apóstoles, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, tendrán fortaleza para ser testigos, tendrán poder para ser testigos, tendrán poder sobre los espíritus inmundos. Allí radica el problema de mucha gente. Quiere enfrentarse a espíritus inmundos sin la llenura del Espíritu, sin tener la presencia del Espíritu. Pidámosle juntos al Espíritu de Dios que llene nuestra vida, que nos llene. La iglesia primitiva era una iglesia, mis hermanos, llena del Espíritu Santo. Y por esto es que sucedía lo que sucedía con ellos. Es por esto que los espíritus inmundos tenían que ir. Y la iglesia era una iglesia victoriosa. La iglesia era una iglesia bendecida. Era una iglesia próspera en el Señor, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Más que nunca hoy necesitamos llenar nuestra vida del Espíritu, de la presencia de Dios. Que la presencia de Dios nos llene. Y esto se consigue, mis hermanos, viviendo una vida para Dios, viviendo una vida para el Señor, teniendo la palabra morando en abundancia en nuestros corazones, y a través de una vida de oración. Entonces, en primer lugar, para que ese enemigo, ese espíritu inmundo, no dañe nuestra vida, no vuelva a acercarse, a entrar a nosotros, primero necesitamos llenar nuestra vida de la presencia del Señor, llenar nuestra vida de palabra, llenar nuestra vida de oración. En segundo lugar,
para que este espíritu inmundo no entre en nosotros, necesitamos someter nuestra vida a la voluntad de Dios, a las directrices de Dios, y que sea el Señor el que guíe tu vida, y que sea el Señor el que tenga el control de mi vida, y que sea el Señor, hermanos, direccionando y gobernando en nosotros. Jesús mismo, Él decía estas palabras, búsquelas allí: yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. San Juan 6:38 dice eso. Mire que Jesús dice: yo estoy sometido a la voluntad de mi Padre, yo estoy sometido a la voluntad de Dios. Y eso era lo que lo hacía, mis hermanos, una persona victoriosa. Si no hacemos la voluntad de Dios, entonces terminaremos haciendo la voluntad nuestra, lo que yo creo, lo que yo siento y lo que a mí me parece. Si no me someto a la voluntad de Dios, entonces posiblemente esté sometido a la voluntad del mundo. Y por eso mucha gente es amiga del mundo, haciendo lo que el mundo hace. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. El que no hace la voluntad de Dios termina haciendo la voluntad de la carne. Y hacer la voluntad de la carne es enemistad contra Dios. Y aún peor, el que no hace la voluntad de Dios terminará haciendo la voluntad de Satanás, la voluntad de los espíritus inmundos, la voluntad del enemigo, en una ceguera tremenda espiritual. Es por esto que Santiago dice 4:7: someteos pues a Dios y resistid al diablo para que él huya de ustedes. Ninguna persona podrá resistir al maligno, ninguna persona podrá mantenerse en pie a menos que su vida esté sometida a Dios. Es por eso que nos damos cuenta, mis hermanos, que a veces caemos en todas las trampas que Satanás nos pone. Caemos en cualquier cáscara pequeña que Satanás nos pone, la pisamos y caemos en ella. Alguien dijo: todo el tiempo estamos mordiendo el anzuelo de las tinieblas. Sin sometimiento a Dios, Satanás ganará ventaja sobre nuestra vida. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos bajo su cuidado. Escuchen este texto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. El maligno no tocará tu vida, no tocará tu casa, siempre y cuando estemos sometidos y guardados por el Hijo de Dios, guardados por el Señor, protegidos por Dios. ¿A quiénes tocará el maligno? A los que no están guardados por el Señor. Pero todo aquel que está guardado por el Señor, el maligno no puede tocarlo, porque la Biblia lo dice. No porque lo dice el pastor, no porque lo dijo el evangelista o el profeta o el apóstol tal. Es porque el Señor, a través de su palabra, dijo que el maligno no puede tocar. Es imposible que el maligno toque a aquel que está siendo guardado por el Señor. Pero para esto mi vida debe estar sometida a la voluntad de Dios. ¿Su vida está sometida a la voluntad de Dios? ¿Está convencido? Porque si su vida no está sometida a la voluntad de Dios, debemos someterla hoy mismo. En tercer y último lugar, para enfrentar este espíritu inmundo, para que no entre en nuestra vida, necesitamos renunciar a una vida de pecado. Hay mucha gente que está luchando todavía contra esto. Dice la Biblia que no demos lugar al diablo en Efesios 4:27. No le demos lugar, porque si usted le da un espacio, él lo tomará. Y de tarea le voy a dejar que lea el capítulo 4 de Efesios. Lea todo el capítulo para que mire cómo nosotros le damos lugar al diablo. Allí le menciono algunas cosas que dice el apóstol Pablo de cómo le damos lugar a él. Le damos lugar cuando decimos mentira.
Que Dios nos libre y nos guarde, mis hermanos. Le damos lugar cuando somos unas personas iracundas. Mire cómo le damos lugar al enemigo. Le damos lugar al enemigo cuando nosotros decimos palabras corrompidas y palabras groseras. Cuando hay amargura, cuando hay enojo y cuando hay gritería en nuestra vida, el apóstol Pablo dice que le estamos dando lugar al enemigo. Oh, mis hermanos, el pecado ensucia nuestra vida. El pecado genera una mancha en la vida de cada creyente y de cada persona en todo el mundo. Y esa mancha no será quitada sino únicamente con la sangre del Cordero. El pecado nos trae ataduras y ¿sabe qué? Y nos lleva de regreso a la esclavitud de donde Dios un día nos libera. El pecado nos lleva de regreso a la ceguera espiritual, porque cuando una persona ha sido lavada por Cristo y comienza a darle una vez más oportunidad a las tinieblas, es como si esa persona se cegara y cree que está bien, y cree que está actuando bien, y ya no escucha la voz del Espíritu cuando le advierte el problema. Y queda una vez más ciego. Y qué cosa más difícil, mis hermanos, de hacer ver a un ciego. Es muy difícil. De hecho, en la Biblia el único que pudo hacerlo ver fue el Señor Jesús. Nadie más. Y nosotros necesitamos renunciar a una vida de pecado para no volver a esa ceguera espiritual. El pecado nos trae ataduras muy fuertes. El pecado nos separa de Dios e impide que veamos su gloria. Por esto es que la vida de mucha gente ya no disfrutan el caminar con el Señor, ya no disfrutan el estar con Dios, ya no disfrutan el leer la palabra, ya no es una prioridad. El orar, mis hermanos, ya es algo eventual. Y el enemigo ha venido ganando ventaja. Y en el nombre de Jesús yo le pido, levantémonos de esta condición. Porque el pecado nos cierra la puerta para tener una comunión con Dios. Si hay pecado en nuestra vida, la comunión con Dios se rompe. Si hay pecado en nuestra vida, la comunión con Dios se deteriora. Algunos dicen, pero es que yo no he matado a nadie. Yo no consumo drogas. Pero mire que le damos lugar a las tinieblas cuando somos iracundos, cuando decimos mentiras, cuando hay amargura en nuestra vida, le estamos dando lugar a las tinieblas. Y una vez que le demos lugar al diablo, él llenará nuestra vida de pecado. Y caeremos ante toda tentación que nos presente. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado siempre está asediando. Ahí está el enemigo siempre al acecho, esperando una oportunidad para atacar. Recordemos que el espíritu inmundo siempre andará al acecho, buscando siempre dañar tu vida. Él sabe que tú eres valioso para Dios. Él sabe que Dios te ama. Él sabe que Dios quiere verte victorioso y libre de ataduras. Y por eso te mantiene al acecho, para dañarte y para dañarme a mí. Por eso debemos pedirle entonces al Espíritu Santo que llene nuestra vida, y llenemos nuestra vida con la palabra para que seamos fuertes. Llenemos nuestra vida con la oración para que tengamos comunión con el Padre. Sometamos nuestra voluntad, nuestra vida a la voluntad de Dios, para que el enemigo huya de nosotros y renunciemos a todo pecado que haya en nuestra vida. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque el enemigo sigue cerca. Él no se va tan lejos, esperando una oportunidad para entrar y dañar nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, limpia nuestra vida de todo pecado. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie hoy de todo pecado, y que podamos tener una vida en libertad.
Ayúdanos, Señor, porque entendemos que el enemigo siempre estará al acecho. Pero la Biblia dice que si nos sometemos a Dios, entonces el enemigo huirá de nosotros. Diga conmigo: hoy en el nombre de Jesús someto mi vida a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, llena mi vida de ti. Por favor, te lo pido. Y tomo la decisión, Señor, de volver a las Escrituras y desarrollar una vida de oración, para que el enemigo no vuelva a mi vida para dañarme. Amén. Bendiciones, mis hermanos amados, y que Dios nos ayude a mantenernos siempre alertas, despiertos, buscando su presencia.